Regresamos a Jugando Pelota Dura y ya la dejó sobre la mesa el representante Manuel Natal, Mili Ferdinand. Hay que moratoria en el pago de la deuda o decir no vamos no a pagar pagar por un más, que tiempo. nos demanden y después Argentina. resolvamos como Él podamos. utilizó el ejemplo de Argentina, pero admitió también aquí, ¿verdad?, que podría tener sus consecuencias y ahí tenemos a nuestros economistas Los para expertos, ver. Antonio Rosado, economista, y José Toral, también economista. Bienvenido, buenas noches. Claro que sí, cómo no, un placer estar aquí. Es una muy buena ¿Está idea. sobre la mesa? Yo creo que es completamente irresponsable hablar de eso en Puerto Rico. ¿Por Yo qué? creo que los problemas de Puerto Rico, los bonistas han sido fieles con Puerto Rico, le han prestado dinero a Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico ha sido chatarra con esos fondos. Ha sido irresponsable con la administración de esos fondos. Así que no es culpa de los bonistas, es culpa de los administradores que tenemos en Puerto Rico. Y obviamente este planteamiento de que esto se puede despachar de esa manera tan liviana, pues plantea un problema de seriedad y de buscar la forma de resolver los problemas económicos de Puerto Rico. Y yo creo que hay formas de bregar con el problema responsablemente. ¿Coincide, José Toral? Yo coincido en parte, ¿verdad? Antonio es mi amigo. Yo soy un poco menos sí, eso no, yo creo que eso no debía ni considerarse. Es más, yo creo que simplemente hablarlo hace daño. O sea, los mercados que hay alrededor, ¿verdad? Y esto es algo que yo creo que no hay razón para hacerla en este momento. Hay otras medidas, hay otras cosas que se pueden hacer. Y el simple hecho de mencionarlo ya nos hace daño. Mira, hay un problema con las cooperativas. Las cooperativas tienen muchos bonos de Puerto Rico. Eso es cierto. Están funcionando bajo reglas de regulador, de que obviamente a pesar de que los bonos están clasificados como chatarra, el gobierno puede permanecer invirtiendo esos fondos en esos bonos sin ningún tipo de revaluación crediticia. Si dejan de pagar esos bonos ya no se pueden acomodar a ninguna reglamentación especial y por lo tanto eso implica que las cooperativas van a sufrir un menoscabo de $1.000 millones. Cuando se genera una idea y se comunica, siempre hay personas que comulgan con ella. ¿Han escuchado ustedes a alguien de la profesión que ustedes practican de alguna manera respaldar esta propuesta de una moratoria con reestructuración de la deuda, eliminación de los incentivos y demandas a las casas evaluadoras? Esto es nuevo para mí, yo realmente no había oído nada sobre este asunto. Me parece que va en contra de todo el trabajo que se está haciendo en términos de reactivar la economía de Puerto Rico y ver la forma en que podemos resolver los problemas económicos de Puerto Rico de una forma responsable y efectiva. Yo tampoco he escuchado a nadie hablar de esto. Si alguien lo ha dicho, yo no lo he escuchado y realmente esto me incomoda. Como yo le decía aquí a Antonio, la economía en Puerto Rico se ha vuelto un deporte. De momento aquí todo el mundo es economista, todo el mundo tiene una idea de qué es lo que hay que hacer. Y nosotros somos 70 en Puerto Rico, Antonio, pero hay 3,5 millones de economistas aquí. Cambiando de tema, sale a relucir el pasado viernes en la tarde, ¿verdad?, los números de los empleos en Puerto Rico. Hay un desempleo de 14.1, pero lo más que llamó la atención fue que la participación laboral se redujo aún más, a un 39%, una cifra que no se ve hace 40 años. ¿A qué se debe esto? ¿Qué está pasando? El gobernador entiende que él está, ¿verdad?, trabajando con el desempleo y que se están generando más empleos. Mira, lo que sucede es que esto es terrible para la economía de Puerto Rico. Esos son asuntos que hay que atender en los problemas económicos de Puerto Rico. Pero el gobernador dice que lo está atendiendo. Bueno, tanto lo está atendiendo que en el presupuesto vigente hay $0 de inversión. En el del año que viene hay $0 de inversión y en el anterior había $0 de inversión. Así que el gobierno central en los últimos 5 años no ha invertido $1 en la economía de Puerto Rico. Ha utilizado millones de dólares. Hemos utilizado $30,000 millones para financiar los gastos operacionales del gobierno y no tenemos nada que enseñar. Ni una piedra que digamos, esto se invirtió con esos $30,000 millones. Y ese es el problema de la economía de Puerto Rico. El gobierno de Puerto Rico, en forma irresponsable, ha administrado los recursos del país y por eso es que la economía de Puerto Rico está pagando las consecuencias en este momento. ¿Y los fondos ARRA? Los fondos ARRA Se fueron por hecho, obviamente. Eso fue la única inversión que se hizo. La mitad de la inversión que hizo el gobierno de Puerto Rico, incluyendo las corporaciones públicas, los últimos 10 años fueron de fondos ARRA. Así que la mitad vino de afuera. Así que el gobierno de Puerto Rico se ha mantenido como un consumidor más y es la causa de la problemática económica de Puerto Rico. Tú se sacas $10,000 millones al sector privado y los pones en el gobierno y se votan y se pierden. En teoría la economía debería crecer, pero aquí en la práctica no, porque hay un problema terrible de productividad en el gobierno y nadie le quiere meter mano al asunto. ¿Cuánto tiempo aguanta la economía de un país sin inversión? Bueno, llevamos, ¿qué? 3 años, tú me dices. No. 5. 5 años. Él habla de 5 años. De 5 años. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar yo no he visto bajo el ninguna, mismo régimen? yo no he visto ninguna regla en ninguna
ninguna literatura de cuánto tiempo debe durar eso. Es malo, nosotros tenemos un problema adicional a eso y es una bomba de tiempo que tenemos. Ese desempleo va acompañado con un problema demográfico. Nos estamos poniendo viejos, ¿verdad? Y cuando tú juntas el hambre y la miseria, eso es una bomba que ya explotó y se va a poner peor y peor y peor. Y esto no es un problema que tú puedes resolver en un día, ni en 2 días, ni en 3 días, ni en 5 años, ni nada de eso. El problema demográfico es un problema que cuando explote de verdad, yo no sé realmente qué vamos a hacer. Nosotros tenemos infraestructura para 3,5 millones de habitantes y en el 2050 vamos a tener alrededor de Pero 1 no es millón un solo problema demográfico, ¿hay otros elementos o usted no lo ve así? Esto lo agrava. Si tú tienes menos gente consume, menos inversión, menos ingresos para el Estado, menos tributación. O sea, es una más cosa personas que dependientes y más menos personas productivas. dependientes. Además te estás poniendo, tienes una población vieja. O sea, ya esa población vieja no es productiva. Pero a su juicio ese es el factor principal de esta situación. Bueno, No, el problema es la inversión. La inversión. El problema es la Ok, inversión. ¿está de acuerdo en ese sentido? Sí, Ah, La inversión, la formación de capital. O sea, lo que es importante es que se invierta en la economía. O sea, tiene que haber inversión para que la economía crezca. Si nos vamos por el lado del consumo, resulta que una parte fundamental del consumo en Puerto Rico es importado. Así que eso no impacta a la economía de Puerto Rico. Eso que entra al gobierno de Puerto Rico, eso sale del gobierno de Puerto Rico. Y no impacta a la economía. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de formación de capital. Tenemos que mejorar la capacidad de Puerto Rico de ser competitivo. Para eso necesitamos mejores carreteras. Necesitamos una compañía de energía eléctrica que la energía sea barata. Necesitamos agua barata. Esos roles los tiene que asumir el gobierno de Esos Puerto Rico. 3 roles son los que dicen que no van para ningún lado. Pero O sea, es que- aunque se dice que esperan que la autoridad baje la factura, la realidad es que eso lo vienen diciendo hace años y no baja. Pero es que no puede ser responsabilidad de la Nos autoridad porque... nos aumentaron el agua. Ujú. Yo no sé en cuánto Y no por trajo los ciento. recaudos que esperaban. Y no hay chavos en acueducto, dicen que no tienen dinero. En carretera se vendió la 5 y o se hizo una PP con la 5 y la 22. La 22. Eso vino dinero y tampoco se sabe dónde está. O sea, La estructura se lo lleva, se lo chupa. El gobierno se lo chupa. Y eso es lo que sucede. Tenemos en Puerto Rico 1.500 escuelas. En promedio son 300 estudiantes por escuela. Ni una escuela privada funciona con 300 estudiantes. Hay que tener 500 escuelas. Hay que cerrar 1.000 escuelas. Tú le metes mano a eso. Te ahorras 1.500 millones de dólares. Tú ahorras 1.500 millones La de cara dólares. de Tora me preocupa. Y tú resuelves los problemas, tú resuelves el problema del déficit y tienes recursos suficientes para ir al mercado y coger prestado e invertir en infraestructura para resolver los problemas de la energía eléctrica, los del agua y los de carretera. El problema que yo veo en cuanto a esto es que vamos a invertir para una población que se está poniendo más vieja y que cada día tenemos menos gente. Tenemos muchísimas escuelas que no tienen razón de ser. Eso yo estoy de acuerdo con eso. Y le cayeron Pe- encima al pobre secretario de Educación porque Bueno, quiere cerrar casi una Pero serie. mira, es que también tiene que haber un cierto grado de seriedad en esto, ¿verdad? No podemos sencillamente decir que no vamos a cerrar la escuela del barrio X, Y o Z porque los niños están a 15 minutos de allí. Yo creo que sí, tiene que haber una eficiencia y tiene que haber una eficiencia también en el Departamento de Instrucción, pero que todas estas escuelas correspondían a unas métricas que había de población, cuánta gente había, de cuántos niños había. Se acabó, eso se cambió. La demografía nuestra se cambió totalmente. Ya toda esa infraestructura que había para 3,5 millones de habitantes, incluyendo mucha gente joven, eso cambió totalmente. Tenemos que cambiar esta visión totalmente. decía esta mañana el representante Carlos Vargas en Noti1, hay que eliminar la patente nacional. Bueno, Mira, eso fue un error cuando Fortuño la puso a la empresa foránea, que él habló también Natal sobre eso, y eso fue un disparate, porque obviamente mataron al 936 y después querían matar la empresa en Puerto Rico con la patente, y luego le pusieron las patentes a las empresas en Puerto Rico que las liquidaron. Así que obviamente tú tienes un modelo que va dirigido a qué? A maltratar las empresas, a maltratar los empresarios, maltratar la gente que produce y que genera riqueza. ¿Para qué? Para mantengo. En el gobierno se ha convertido en un centro de mantengo oficialmente. Debe eliminarse, Toral. la patente, yo creo que eso debe verse mejor. Yo creo que eso es un problema que se hizo muy a la ligera. Reformularla. Se hizo, es que, mira, realmente si nadie sabe todavía ni cómo funciona bien eso. Yo estaba el sábado en un grupo de personas que nosotros nos reunimos y había una clase de desinformación en cuanto a eso, que
que yo escuché como 4 o 5 versiones de qué era lo que pasaba. Todas estas son personas que pagan esa patente. Yo creo que eso es muy complicado, yo creo que es regresivo, si podemos decir eso, y que es algo que se debe mirar otra vez. Gracias, Antonio. Gracias, Toral, por haber estado con nosotros aquí. Para Nosotros servirle. vamos a una pausa y regresamos en breve con el director de Comercio y Exportación, Frankie Chévere.